estamos, señores, en este lunes. ¿Tú tienes por ahí, por casualidad, una campanita? Campanita. Tling, tling. O de boxeo. Tenemos un debate aquí entre Charlie y Katia. No, lo que pasa es que Charlie pidió este debate hace como una semana que estábamos hablando de la educación y donde... Gracias. Esa, mira, que está. Esto me acuerda a un debate que tuve al aire. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo no, Tripolar y yo somos los referees. Yo no, van a debatir también. No, también. En una esquina. Yo estoy seguro que Tripolar va a estar del lado de Katia. Tenemos 4 puntos aquí. En una esquina está Katia, la contrincante de Ecuador, representando a todos los cuyeros, a los cuyos. Ahí está. En la otra esquina. Peso pluma. Peso pluma. Tenemos a Charlito representando a Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala? Se llama San Antonio Suchitepeques. Wow. Desde Suchitepeques. ¿Saben dónde queda San Antonio Suchitepeques? No. Yo tampoco. Así de pequeño es San Antonio Suchitepeques en Guatemala. Ahí tenemos, y aquí primer round, yo sé lo que pasa con el round. Y aquel el que dice, ¿cómo es? I'm ready to rumble. Oh, you ready to rumble? Right. Aquí está. Señora, vamos a hablar de esto, de la educación. Muchas personas, Katia lo ha dicho en varias ocasiones, y ese día específicamente estábamos hablando de que ella decía de que hay, o una sobrina, no sé quién era, de que dejó el estudio y no quería ir a trabajar y no quería estudiar. De ahí vino el hacer este debate. Y tú siempre has dicho al aire que tú quieres que tus hijos vayan a estudiar. Tienen que estudiar y tienen que estudiar, a lo que Charlie dice que no es tan necesario estudiar. ¿Quién quiere comenzar el primer round? Bueno, realmente también para poderlo contextualizar un poquito más de lo que hablamos en esa ocasión era de que Katia defendía el estudio a capa y espada y es algo que es no negociable. Me imagino que el estudio en tu casa es no negociable. Por mi parte es diferente, inclusive si no estoy mal también el otro día tocamos el tema de qué le diríamos al Charlie pequeño, claro, qué le diríamos claro que sí. Y una de las cosas que yo le diría al Charlie pequeño es ya no estudies tanto en la escuela o en el colegio, sino que prepárate más en la vida, menos escuela, menos colegio y más vida. Ahora, no le diría no estudies, no le diría un rotundo no estudies, pero sí le diría prepárate más en la vida y estudia un poquito menos. Bueno, yo siempre lo he dicho acá. ¿Cuántos puntos? Pues, ¿dónde das el ese? ¿Dónde está el Por tilín, favor, tilín? el tilín, tilín. Bueno, yo soy... Al referee se le olvidó. Hay cosas que estoy de acuerdo con Charlie en el caso de mi vida personal. No es negociable no estudiar en mi casa. En mi casa tienen que estudiar, no importa qué. Y lo he dicho en varias ocasiones, que estudie para lo que sea, pero que estudie. Ahora, en los momentos de ahora, en los tiempos de ahora, es verdad que los pensos académicos han cambiado totalmente a la era de antes de nosotros, que eran carreras como de secretariada, como de business, todo eso. En el tiempo actual, tú ves que ahora los influencers hacen muchísimo dinero. Tú haces alguna cosa en las redes sociales y haces dinero. Inclusive yo hago hasta dinero poniendo reels. O sea, ¿qué? O sea, que yo no estudié para eso, pero sí me estoy capacitando en cómo hacer reels, por ejemplo. O sea, cosas que tienen que ver con el mundo de hoy. ¿Pero estás siguiendo a una universidad para capacitarte? No estoy siguiendo con una universidad. Ahora, yo no he dicho que tienes que ir a una universidad específicamente. He dicho que tienes que estudiar al mundo de ahora. Estoy de acuerdo con que los chicos ahora, hay un grupo que ya no está estudiando para nada y ni siquiera quieren trabajar tampoco. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y aquí lo hemos discutido en varias ocasiones. Estoy de acuerdo a que hay que estudiar. Inclusive hay que estudiar, no importa qué, pero que siempre sea con la era de ahora, o sea, modernizándonos. Dale un trompón ahí. ¿Para quién es el trompón? No sé, pero síguele, Charlie. Bueno, mira, es verdaderamente lamentable la época que estamos viviendo el día de hoy. De hecho, yo el día de ayer publicaba algo en mis redes sociales. Déjame ver si todavía aparece. No es lamentable, Charlie. Lo que pasa es que no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo. Fíjate que sí es nuestro tiempo, porque mientras yo esté vivo, todavía va a ser mi tiempo. O sea, a veces nosotros generalizamos y decimos, no, es que ahora le pertenece
pertenece a los adolescentes, le pertenece a los adultos o a cierta edad. Y no es así, todavía es tu tiempo. Tú lo acabas de decir, hoy en día tenemos muchísimos influencers allá afuera, pero no están influenciando para bien. Se están, y perdónenme la expresión, pero se están cagando en la sociedad, literalmente. Que en realidad no son influencers. Que realmente no lo son. Por aquí dice, estamos viviendo una época en la cual la gente sensata, culta y bien educada debe hablar menos para no ofender a los brutos, ignorantes e incivilizados. Damn it. Que además, en lugar de ser humildes, son soberbios, agresivos e irrespetuosos. Sabes que yo Ponte seria, Bobby Zucker. la semana pasada yo tuve la oportunidad de ir a un high school por cuestiones de trabajo. Y a mí me impresiona ver el comportamiento de los adolescentes de hoy en día. Y yo le preguntaba a la persona que estaba conmigo, ¿será que yo era así de adolescente? Porque a veces los adultos dicen, no, déjalos, ellos son así, son adolescentes, pero yo no recuerdo haber sido así. O sea, yo no recuerdo ni que mis compañeros fueran tan extremadamente así. Ciertos comportamientos que yo digo, wow, o sea, realmente este problema de las redes sociales está afectando grandemente a la sociedad. La música que escuchan nuestros adolescentes está afectando grandemente a la sociedad, y el sistema educativo que están llevando estos adolescentes también lo está afectando. O sea, ¿de qué les sirve estarles enseñando cosas que no van a llevarse a la práctica en la vida? Hay materias que yo siempre digo que en la escuela no Son te la enseñan. absurdas. Ajá, Hay otras que son absurdas. sí y hay unas que no. Pero, por ejemplo, en la escuela no te enseñan acerca de relaciones. En la escuela no te enseñan acerca de finanzas, de manejar el dinero. En la escuela no te enseñan acerca de la depresión. O sea, que son cosas que socialmente están afectando. ¿Sabes de que, y eso lo dicen en el documental que le recomendé a Mamizuki, los países que tienen los mejores índices de educación también tienen los índices más altos de depresión y de suicidio. Sí. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes adentro de ese entorno de competitividad se terminan matando porque no se consideran capaces de salir a la vida. O sea, a ti la gente estudia y estudia, pero nadie te dice que cuando tú finalmente te gradúes, casi 3 millones de personas se van a estar graduando al mismo tiempo que ti. Que tú. Tú sabes que me encantó de este documental, qué pena que Katia no lo pudo ver, es que es algo que me encantó, y es que estamos evolucionando. Ok, tú te graduaste, vamos a suponer, en el año 2005, 2007. 2001 me gradué. Bueno, no, del high school, pero estoy Yo en hablando de la 99. universidad. Pero vamos a suponer que después de ahí han pasado 20 años, y en esos 20 años ha cambiado muchísimo, El y mundo. la educación sigue siendo tan arcaica como antes. Correcto. Entonces, algo de lo que creo, y les voy a comentar algo que sucedió en este fin de semana en República Dominicana. Una doctora fue una muchacha obesa a tomarse la presión. La doctora le dijo, tú estás demasiado gorda, tú vete. Yo aquí no te puedo poner, no tengo el aparato para hacerte la presión porque tú estás muy gorda. No fue educada con las palabras. La chamaca lloró, hizo un video y lo posteó en las redes sociales. Luego llamaron, una periodista se comunicó con esta doctora para ver lo que pensaba. Y esta doctora le dijo, yo en ningún momento le falté respeto a esa animal. Óyeme, Wow. esa es un monstruo, es un animal. Lo que tú quieres que te diga, que no es gorda cuando es una gorda. Y decía, ella es un monstruo. Utilizó tantas palabras despectivas. Y estoy hablando de una doctora que fue a una universidad, como ella lo dijo, una de las mejores universidades en República Dominicana, que es la Eucamaima, donde la educación es en inglés, donde para tú entrar ahí solamente los popis, los hijos de papi y mami se pueden graduar. Entonces ahí vemos cómo la educación, señores, por más que usted vaya a la escuela y estas personas no tienen la educación, no saben cómo comunicarse con otras personas. Entonces, está arcaico, y algo que decía en el documental también es eso, de que tú te gradúas hace 10 años, pasan las cosas, deberían cada 10 años poder uno entrar nuevamente a lo que está... a lo mismo, porque muchas cosas de estas han cambiado. Sí. Ahora, O sea, está arcaico eso. también tenemos que aclarar que no es que porque vas a una universidad tú tienes que ser una persona pulcra.
o sea, en todos los ámbitos. También recordemos que nuestra primera universidad es nuestra casa, y en nuestra casa nosotros fuimos criados dependiendo con valores y principios que nos dan nuestros padres, porque como tú lo dices, aunque más que vayas a una universidad y puedes tener un título académico como la doctora, en el ejemplo que mencionaste, no va a tener esos principios y valores hasta para tratar a la gente. Pero ahí es donde entra lo que dice Charlie, que hay muchísimas materias en la escuela que no la utilizamos. No las usas. No, entonces, ¿por qué no poner, vamos a poner un maestro de comunicación, de cómo comunicarse, cómo interactuar con otras personas? Vamos a poner un maestro de cómo tú puedes sobrevivir en una jungla de cemento, como estamos ahora mismo, como lo dijiste tú, con tanta depresión, con tantas personas suicidándose, con la empatía que no está. Entonces, esas sí son materias que para mí importan mucho. Esta es una pregunta de escuela. ¿Ustedes se recuerdan que esto fue algo que nos enseñaron en la escuela? ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? No me acuerdo, pero No se acuerda. Tiene aproximadamente, yo no sé, tiene aproximadamente 260 y algo. Sí nos enseñan, pero no lo enseñan. Pero, ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Cuántas veces han llevado eso a la práctica? En sus carreras de vida. O sea, nunca, ni una sola vez. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dice Mamizuki, con lo que vimos también en este documental, y también mi cosmovisión de la sociedad. Seguimos teniendo la misma educación por más de 250 años desde que se creó el primer sistema educativo, pero las cosas han cambiado en el mundo. O sea, el mundo ya no es igual. Y el problema es de que como ese sistema se está convirtiendo en obsoleto cada década, ese sistema es más y más y más obsoleto, las personas que se gradúan hoy en día salen menos y menos y menos preparadas. Entonces, tú decías al inicio de la conversación, ahora este mundo le pertenece a ellos. No he dicho eso, no he dicho que les pertenece a ellos. Tenemos que adaptarnos al mundo de ahora. Eso es lo que yo dije. Bueno, pues este mundo, lo que vamos a dejar, nosotros los adultos o las personas que estamos en esta adultez, ya casi llegando a una vejez, todavía tenemos esta responsabilidad de construir un buen mundo. Las personas que ya están en su vejez y que ya no está, lastimosamente todavía hay muchos que están posicionados en lugares claves para tomar decisiones, como nuestro actual presidente acá en los Estados Unidos, es bien delicado. Es bien delicado porque ellos todavía están tomando decisiones con pensamientos de hace 10 o 20 o 30 años. Si usted compara la mayoría de presidentes de todo el mundo, comparémoslo con este presidente famosísimo Bukele. ¿Qué edad tiene Bukele? No sé si lo jovencito, es muy joven. Bukele está tiene en los 30. Ajá, Bukele tiene. Sí, no llega a los 40 todavía. No, él tiene 1 o 2 años menos que yo. O sea, yo tengo ahorita 40, voy a cumplir 41. Si no estoy mal, tiene 38 o 39 años de edad. Ahí. Tiene por ahí, por esa edad. Las decisiones o lo que él está haciendo en su país es verdaderamente revolucionario. Y cuando tú te metes a ver, porque solo ha dado, en el tiempo que tiene de presidente, solo ha dado como 3, 4 entrevistas a medios de comunicación, y que de hecho hasta en eso rompió el molde, porque no llamó a CNN, no llamó a una prensa local, no llamó a un periódico importante, sino que llamó a influencers para que llegaran a la Casa Blanca y lo entrevistaran, y abiertamente él habló de su plan de gobierno, porque tenía ya como 1 o 2 años de presidencia. Y él dice: lo primero que yo hice cuando entré a gobernar este país fue crear un grupo de asesores, porque no tomo las decisiones yo sola, pero me aseguré de que ese grupo que toma las decisiones también fueran jóvenes, y que fueran jóvenes inteligentes. Entonces, ahora, ¿qué dice eso? Nosotros los padres tenemos esa responsabilidad de educar a nuestros niños, y muchas veces en la escuela esperamos que la escuela haga lo que no es nuestra obligación hacer. Como tú bien lo dices, Katia, la casa es el primer lugar de educación de los niños, y ya para que cuando vayan a la escuela ellos ya lleven el entendimiento y puedan absorber lo que necesitan absorber. Y lamentablemente muchos padres hispanos acá en los Estados Unidos piensan lo contrario. Piensan que en la escuela, como el niño pasa
pasa Y no es mayor así. tiempo en la escuela, tantas horas, 8 horas, 9 horas, inclusive hay padres que tienen el after school, que a veces Sí. los niños después de la escuela se siguen quedando allá. Es la obligación de los maestros, o son las obligaciones realmente de la escuela, y no es así. Es obligación de los padres primero, luego de la escuela. Y hablando de Nayib Bukele, antes que ibas a hablar, él nunca se graduó en ninguna universidad. Y cualquiera pensaría que es un abogado alto regularmente en el ámbito político. Pero él decía mucho que él promueve la educación, sí, pero él está de acuerdo con la vida actual. Justo ahora que tú dijiste de los influencers, él no hace cadenas de televisión ni cadenas para hacer los llamados, sino que Todo usa es las redes Twitter. sociales. Todo es Twitter. Y él, Sí. él lo decía, que tenemos que adaptarnos al mundo de ahora, sin desmerecer obviamente las universidades ni nada. Lo que yo siempre he dicho es, actualmente es lo que debemos hacer, o sea, buscar carreras que tú pienses que nuestros hijos van a poder crecer en el futuro. Tú sabes que hace unos días tuvimos aquí un debate entre Katia y yo, donde estaban hablando de la escuela y de las tareas que le dejaban a mi hijo, donde tú mencionabas, pero a mí me daban muchísimas tareas como antes, pero anteriormente tu mamá o tu papá no trabajaban tanto como se trabaja ahora, no estaban tanto fuera como estamos ahora los padres que tenemos 2, 3, 4 trabajos muchas veces y que no tenemos tiempo para compartir con nuestros niños. Y yo me pongo como ejemplo, yo llego a mi casa que a las 7 de la noche tengo que come algo, date un baño, tengo que hacer una hora de tarea, o sea, no tengo tiempo para compartir con mi hijo y es sumamente difícil en este país, tristemente, porque nos obliga el sistema muchas veces. Y en esa ocasión, diferí contigo con eso porque yo decía, no, ya no estamos en ese tiempo. Y a mí me estaban mandando tarea de matemáticas, me estaban mandando tarea para que leyera 15 minutos y me estaban mandando tareas para escribir. Entonces me tomaba 1 hora hacer la tarea con mi hijo y era sumamente difícil porque no podía compartir con él. En esta cosa que estábamos viendo, algo que decían los niños, la maestra me odia. Decía, la maestra me odia. ¿Y por qué sientes que la maestra te odia? Le decían al niño. Y es porque esta maestra muchas veces quieren enseñar a todos los niños igual. Y no, todos los niños no son iguales. No tienen el mismo nivel de entendimiento. No son tan inteligentes el uno como el otro. Y entonces eso es un fallo que tiene muchas veces los maestros de querer decir, no, que esta es la clase que hay y todos me sacan un 100. Y si sacan un 10 están mal. Entonces ahí es que tenemos que entender que todos los niños tienen capacidades diferentes para aprender. O sea, mi niño puede ser más inteligente en matemática, tu niño puede ser más inteligente en lengua española y así sucesivamente. Entonces yo creo que los maestros no están capacitados para entender eso, y eso lo decía ahí, y eso me abrió muchas cosas. Y escúchame, no sé si tú te acuerdas del caso de una conocida, de que el niño en la escuela le decían que era un bruto, que el niño era de todo. Y ahí entendí, me acordé mucho de esa persona, porque ese niño es sumamente inteligente, pero ¿qué pasa? No está canalizando su inteligencia. Y ahí es donde entra la labor de los maestros. ¿Qué pasó con la campana? ¡Tilín, tilín! Falta Randy. A ver, ¿tú qué piensas, Randy? A mí no me jodas. mismo. Así mismo. Sácame de ahí, Sácame dice. de ahí. ¿Cuáles fueron? Habrá para... Es que no están tirando ningún trompón ni nada. Tírale. Coño, Una ¿qué pregunta, chicos. ¿Cuál fue el mayor desafío que ustedes experimentaron en la escuela? A ver. Ya, no recuerdo nada porque como les digo, Katia se rodeaba de los inteligentes. yo me rodeaba de los inteligentes y los inteligentes hacían todo por mí, pero no recuerdo nada malo. Yo recuerdo bonitas experiencias en mi high school, realmente mi escuela y mi high school fueron los momentos más maravillosos que me hubiese gustado que mis hijos ahora, en el tiempo de ahora, lo vivan, ¿no? Pero no puede ser. Yo tampoco, no tengo malos recuerdos de mi high school. Yo siempre le he dicho que yo era la que hacía bullying a la gente. ¿Oh, sí? Entonces yo no me la daba mucho, como que yo andaba con las populares y vainas. Las populares. Yo ponía a las chamaquitas, yo las ponía a pelear. Chacho, yo a las 3 de la tarde le decía, úntate vaselina en el parque, nos juntamos, y eso era, yo era de esa manera. Entonces, Úntate vaselina. Sí, chacho, o sea, porque para que no te aruñen, y si te aruñen no te marquen. Entonces, no tengo malos recuerdos de la escuela. Era inteligente, no te voy a decir que era la mejor, pero era muy de hablar, muy así como ahora
mismito. Me acuerdo que yo tenía una maestra de naturales, ciencias naturales, que me decía, usted habla muy bonito. Sí, porque cuando yo exponía, yo hablaba así, porque es que sí, que me dice, pero esto llevámoslo a la práctica. Y siempre decía, en el examen, que yo creo que tú me saques un 100. Entonces yo era más de hablar y era más de exponer que vamos a poner que de números o matemáticas o etcétera. Yo me la comía en historia. O sea, en historia yo era una bacana, pero en matemáticas tenía que luchar más. Mira, Sí, que era ahorita mal. que recuerdo que sí, siempre me rodeé de gente que era como los nerds que le llaman ahora, ¿no? Yo recuerdo que ellos tenían pavor de exponer. Entonces ellos hacían todo el trabajo de atrás. Eran introvertidos. Entonces sí, eran Ajá. introvertidos. Entonces ellos odiaban exponer. Entonces ahí decían, Katy es la que expone. Claro. Me daban todo masticadito, entonces yo era la que exponía. Yo recuerdo mucho de eso, sí. Entonces, para concluir, porque no tenemos que ir, yo creo, y viendo, me encantaría, Katia, que miraras eso. Lo que dura son como 2 horas, Ok. más o menos. Más o menos. Y se llaman Un crimen llamado educación, si no Sí, me sí, sí, equivoco. sí. Ya. Ajá. Me cambió mucho, no que me cambió, pero muchas cosas que he visto a lo largo de la vida. Yo dije, cónchale, pero es verdad, déjame bajarle un 2. Uno a veces, muchas veces, cuando yo le digo a mi hijo que estoy haciendo la tarea, cónchale, pero hazlo, y esto y el otro. Entonces me dice el otro día, me dice, Mambo, you told me that I'm really intelligent. Que yo le digo a él, pero que cuando están haciendo la tarea, yo le digo, pues tú no entiendes. Entonces me dice, so now I'm not intelligent. So, ahí entiendo muchas cosas de que uno dice, sí, los niños son muy inteligentes y es bueno dejarlos que ellos mismos sean. Apoyarlos, claro que sí. No incentivarlos a que no estudien nunca, pero sí, si toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Lo estudio no es lo mío. Me voy a trabajar o me voy a hacer un curso técnico, que ahora mismo los cursos técnicos en 6 meses tú te haces y ganas mucho más dinero que lo que gana otra gente estudiando. O sea, aquí mismo, un plomero, una gente que estudió electricidad gana bastante plata. Correcto. Por eso te digo, no son las carreras, sino es que tenga algo por qué subsistir, ¿no? Que como padres tú les trates de guiarlos para que ellos en el futuro tengan sus propias salas. Que estudie lo que sea. O sea, en mi casa, estudia lo que tú quieras, pero tienes que estudiar. Ahora, tampoco es presionar, como tú dijiste, a que a veces tus hijos tienen que estarlo a cada rato atrás. De la educación emocional de los niños es muy importante. Hay muchos padres que si no me trae 100 es un castigo, es un problema. No, señores, mientras él lo esté haciendo bien y tenga buenas notas, no quiere decir que tiene que ser 100, sino que tenga un récord, un estándar que realmente sea adecuado para la edad de su hijo y para el curso de su hijo. Está bien, la educación emocional es muy importante para nuestros niños. Y algo que decía ahí era eso, que ellos tienen este constante, oh my God, si no saco 100, si no saco 100, si no Sí. saco Hay 100. problemas. Y eso te crea enfermedades. Claro, y no, problemas. no me acuerdo si decía que Corea del Sur, creo que era que decía, que es el primer país en la educación con mejor educación. Y cómo se suicidan los Se chamaquitos. suicidan, padecen de estrés. Inclusive hay una enfermedad que ya anda por ahí en todo el planeta que tiene que ver con estrés a los estudios. En Japón también, es por la disciplina que ellos llevan también. Entonces es un país tan disciplinado que, por ejemplo, cuando ellos no llegan a la disciplina, ellos, por ejemplo, nunca llegan tarde a un trabajo, jamás. Sí. No son latinos como nosotros. Y muchas otras cosas que cuando ellos hacen esto repetitivamente, No son ellos se como- suicidan. Es como por la nosotros. disciplina. Sí. Entonces, cada país es un mundo diferente y se concentran tanto en algo que lo ven como un problema y cuando no lo es. Claro que sí, entonces bájenle un 2, lleve a sus niños tranquilos. Yo creía que se iban a matar, pero no, Coño, se ¿verdad? No, fueron. coño. La campana para nada, Tan coño. tranquilo, Mira, Un debate educado. Es lunes. Semana Santa, Charlie entendió. Es por eso que Sí, sí, Semana sí, sí. Santa. Yo dije, todos se van a El lunes santo. desgreñar ahí. Pero La nada, otra semana. señores, vámonos. Ya saben, búsquelo, la educación, un crimen llamado educación. Vamos allá, venimos ya a misa.